¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Hola, ¿cómo están? Les saludamos con mucho aprecio en una nueva etapa de En Simple, la pizarra de Pizarro. Hoy es un día muy especial para nosotros porque se van a producir, como usted se podrá dar cuenta, dos cambios muy importantes. Hemos pasado a la plataforma web de Agricultura TV, hemos pasado al aire, así es que saludamos muy afectuosamente a todos y cada uno de los auditores de Radio Agricultura, por supuesto aquí en Santiago en la 92.1, y por supuesto el otro gran detalle es que de nuestro programa que duraba 30 minutos en Agricultura TV, ahora dura 1 hora. Así es que estamos muy contentos de comenzar esta nueva etapa, de comentar con ustedes este programa que, para quienes no lo saben, fundamentalmente se orienta a trabajar aspectos que son muy relevantes para la gente, como son pensiones y seguridad social. Y para eso tengo, porque este programa se llama En Simple, la pizarra de Pizarro, al señor Pizarro, al señor Pedro Pizarro Caña. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Eugenio. Un gusto estar nuevamente con todos ustedes que nos están acompañando y tal como decía Eugenio, agradecer los mensajes, agradecer la buena onda con la cual se han comunicado con nosotros y hemos crecido juntos, hemos crecido con una temática que queremos ir explicando en el día a día, cómo los aspectos de seguridad social, cómo los aspectos de pensiones influyen en la vida de cada uno de nosotros. Exactamente, sí, exactamente. Y por lo mismo, estamos aquí ordenando el panorama, tenemos un invitado muy especial para hablar precisamente de esta temática que a la gente le importa tanto. Así es, hoy nos acompaña el diputado Cristian Lavé. Cristian es diputado desde el año 2021, en reemplazo de quien fuera ministro cuando ya era subsecretario, Patricio Melero. Fue electo diputado para el periodo actual, también integra la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, por consiguiente tiene mucho conocimiento y voz autorizada respecto de varios de los puntos previsionales y laborales que podemos ir abordando. Así que muchas gracias, Cristian, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Pedro, Eugenio, a todo el programa, desearle el mayor de los éxitos. Veo que han hecho un gran trabajo, ya que se está ampliando la cantidad de tiempo, me siento honrado de ser el primer invitado después de tantas buenas novedades que le tenemos a la gente. Lo más importante con respecto a lo que vayamos a hablar es hablarlo en simple, es hablarlo y aterrizarlo, porque hoy día cuando uno recorre el distrito, se junta con las personas, con el adulto mayor, por el tema de pensiones, con los trabajadores, con los jóvenes, están todos bien atento a lo que está pasando. Hoy día Chile está viviendo uno de los procesos más importantes en donde hay cambio. El presidente hace unos días anunció en su cuenta pública, que lo vamos a lo mejor desguazar un poquito acá, pero hay que tener cuidado con los anuncios, hay que tener cuidado con los cantos de sirena, y hoy día lo que tenemos que hacer es bajar la pelota y ser lo más educativo y lo más simple para explicar las cosas. Sí, pero yo quería preguntarte una cosa en esto, Cristian. Tú perteneces a un distrito muy popular y que además tiene no solamente esa característica de ser muy popular, sino que además tiene realidades muy disímiles, porque no es lo mismo la realidad que tú vives en Maipú, por ejemplo, como la realidad que hay en Tiltil, que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Ahora, yo entiendo que esa realidad tiene quizá un vaso comunicante, y es un poco lo que estábamos hablando con Pedro, que tiene que ver con el interés por resolver estos temas que son del día a día, de lo que te comenta la gente. ¿Es el tema de pensiones quizá lo que hoy día es más urgente para la gente o no? A ver, son varios carriles distintos. Yo creo que hoy día cuando nos toca estar del lado para gobernar o para legislar, uno tiene que ser capaz, tener la capacidad de poder poner varios vagones y varios trenes en distintos rieles. Y que hay algunos que se pueden cruzar pero no pueden chocar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hoy día el distrito que a mí me corresponde, que es Puahuel, Estación Central, Quilicura, toda la zona de Chacabuco, Tiltil, Lampa, Colina, Maipú, que es una de las comunas más grandes con mayor cantidad de habitantes, no necesariamente la más grande en extensión, sino la más grande con cantidad de habitantes que viven ahí. Y la migración también es un tema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día el Distrito 8 es un distrito que, como bien decías tú, Eugenio, es una radiografía casi perfecta de lo que es Chile completo. O sea, tienes una zona rural, que hoy día lo que más le afecta a ellos es el agua, el tema de ganadería, el tema un poco también la seguridad, la migración, porque la gente cuando migra, no migra a Santiago Centro,
viene a trabajar a Santiago Centro. Claro. Pero se va a ir a Lampa, po. O se va a ir a Tiltil. Y hoy día una de las comunas que más tomas tiene es Lampa. Y después tienes una ciudad, o sea, una comuna grande como Pudahuel, Maipú, que tiene otros problemas y el mayor problema ahí es la seguridad. Pero no obstante, hay un problema e inquietudes que tienen los chilenos, sobre todo en este distrito, que es cómo va a ser la vejez, cómo voy a vivir, cuáles son los cambios en el tema de AFP, etcétera. Y eso son cosas más transversales. Pero hoy día la seguridad yo creo que eso es uno de los temas más relevantes que hoy día tienen los chilenos. Perfecto. Y concordamos, hay un tema que es transversal en todo el país, el tema seguridad. Pero vayamos al tema pensiones. El gobierno ha anunciado que va a enviar un proyecto de reforma en el sistema previsional a fines del mes de agosto, es lo que se ha dicho hasta ahora. Y tiene iniciado un proceso de diálogo tripartito a nivel nacional para ir generando como un diagnóstico. Entonces, si Uno más, habrá que decir. Claro, y obviamente, a ver, siempre creo que el diálogo es valorable y siempre es bueno tenerlo, pero ¿es necesario hacer un proceso nuevo para tener un diagnóstico respecto de qué es lo que hay que mejorar? ¿O ya después de la Comisión Marcel, después de la Comisión Bravo, después del proyecto de reforma presentado por la presidenta Bachelet, del proyecto de reforma presentado el presidente Piñera, como que el diagnóstico yo creo que lo tenemos más bien claro? O sea, ¿qué tan útil ha sido esto? Y lo otro, uno entiende que un proceso de diálogo es sin ninguna idea preconcebida, sino que para poder levantar los temas y en base a eso construir una propuesta. Entonces, no sé qué has sabido tú respecto de estos procesos de diálogo, si te han invitado a participar en él o no, y qué tan necesario lo ves para efecto de poder presentar la reforma que anunciaron para fines de agosto. A ver, primero es súper relevante y que empecemos a entender que hoy día la gente quiere participar. Y al participar, estos diálogos siempre son bienvenidos. Yo creo que hoy día a mí me tocó y tuve la oportunidad de trabajar en una municipalidad en donde en algún momento, y la municipalidad vecina, digamos, y lo quiero poner en ejemplo, que era Las Condes, estaba pidiendo hacer una laguna, ¿se acuerdan ustedes? Ahí en el Parque Padre En el Hurtado. Parque Padre Hurtado. Sí, lo ¿Y qué recuerdo. pasó? Los vecinos decidieron que no querían una laguna y se respetó esa decisión. Ahora, el problema es cómo va a ser el procedimiento, cómo ha sido el procedimiento de estos diálogos participativos tripartitos, que tiene que ver con poner a personas del mundo del trabajo, personas del mundo que generan empleo, y además el otro tercio son la gente del gobierno. Ahora, a mí lo que me preocupa es que el gobierno hoy día, con estos diálogos participativos, está siendo juez y parte. Porque las cosas curiosas, yo lo estudié el tema porque mucha gente se me ha quejado. Una de las primeras reuniones que tuvieron en estos diálogos, apareció una bandera grande de no más AFP. Entonces, eso está sesgando y se está tratando de llevar la discusión a lo que el gobierno y en su representante, digamos, principal, que es el presidente, anunció ya un poco cómo lo quieren. Quieren un sistema de reparto, pero están haciendo los diálogos. Entonces, ¿qué pasa? A mí me da la sensación que cuando un seremi de este gobierno es quien da inicio a la mesa, porque son varias mesas, son 7 a 8 mesas por cada una de estas participaciones, de las 16 que hay a nivel nacional, una por región. Además, perdona, Cristian, estos paneles de conversación no son vinculantes en ningún caso, digamos, son básicamente una recopilación de opiniones. Nada más. ¿Quién convoca? ¿Bajo qué parámetro? Una pregunta muy natural. Exacto. Quizás. Yo oficié al ministerio. ¿Por qué? Porque ¿qué convoca? Perfectamente bien. ¿Cuánto está costando estos diálogos? ¿Quién lo está pagando? ¿Por qué está invitada la OIT? Está invitada como organismo internacional del mundo del trabajo. Pero la pregunta que yo le hago a la ministra, y ya se la hice, es ¿quién va a hacer el resumen? ¿Lo va a hacer el Ministerio del Trabajo? ¿Lo va a hacer la OIT? Vamos, entonces, y solo para terminar, digamos, me apasiona este tema, Sí. como que Sí. cuando nosotros estamos en esta mesa, el moderador no puede ser parte del gobierno. El moderador tiene que ser un personaje técnico, ojalá que no tenga algún sentimiento con respecto a lo que se está discutiendo, porque si no empezamos a tener discusiones cegadas. Bienvenidos los diálogos, pero abiertos y no cegados y no conducidos por el gobierno. Una especie de armonizador, una palabra tan de moda. Pero todavía estamos conversando a esta hora con el diputado Cristian Lavé, aquí en esta primera larga edición de En Simple, la pizarra de Pizarro, también por Agricultura TV y en Agricultura 92.1. Así es. Y también en el diálogo, y cuando uno está armando una propuesta, uno puede irse por criterios más bien técnicos o criterios más bien políticos, que también es el riesgo, porque uno, por lo que ha escuchado de la autoridad, no sé si concuerdas con la opinión, hay un sesgo más bien político de cambiar sistema, un sesgo más bien de tratar de dar una mayor legitimidad al sistema que existe, pero yo hasta ahora no he escuchado
ninguna propuesta de cuántos los cambios que quieren hacer van a incidir en las pensiones de las personas. Yo creo que quienes nos están escuchando, nos están viendo, lo que más le preocupa de cualquier reforma previsional que se haga es... El número, seguramente. Claro, hacemos todo esto y mi pensión que hoy día está en tanto, va a quedar en tanto. Yo creo que eso para las personas que reciben pensión es lo más importante. Y no tanto si el sistema cambia A o B, y eso no lo he escuchado hasta ahora. No sé si tú has escuchado algo respecto a ese punto. No, lo que sí escuchamos, digamos, en el anuncio de hace unos días atrás de la cuenta pública del presidente fue que anunció de alguna u otra manera 250.000, como el DESDE. ¿Ya? De la pensión Que lo garantizada tenía en el universal. programa de gobierno, sin ir más Que lejos. lo tiene en el programa de gobierno. Claro. Ahora, el problema es que podemos hacer una gran reforma de pensiones. Yo creo que la gente está un poco descontenta, si eso que tiene que ver cómo se reparte la torta, en que seamos socios de la utilidad y también de las pérdidas. Todo eso se puede ver. Ahora, si empezamos a entender también, y vemos los países, digamos, que tienen un sistema de reparto, hoy día están mirando a Chile Sí, como claro. con el sistema, entonces es como curioso. De la capitalización de la capitalización individual, claro. Entonces, Chile fue pionero en eso. Los otros países que fueron más populistas, como Argentina, que hoy día no tiene cómo pagarle la pensión por el sistema de reparto, porque al final, expliquémosle a los chilenos, Sí. que ese sistema es, el gobierno agarra toda la plata que uno pone para su jubilación y destina y hace lo que quiere y se la autopresta, pero después no la puede pagar. Po. Sí, claro. Eso agarró bastante suave para lo que realmente ocurrió con los fondos de pensiones, particularmente de la gente que estaba buscando capitalización individual. No, y ahí tenemos el otro problema, que tenemos un envejecimiento de población. O sea, hoy en día hay como 5 personas que están trabajando por cada persona que está pensionada, que son los que financian la pensión. Pero se proyecta que va a llegar como 2 o 3. O sea, obviamente que un sistema de reparto no es sostenible en el tiempo y tiene que tener capitalización individual, que también debe tener lo otro. O sea, yo creo que hoy en día en ninguna parte del mundo tú te encuentras con que haya capitalización individual 100%. De hecho, Chile no la tiene desde el año 2008 y tampoco tienes ningún sistema en el mundo que sea reparto 100%. O sea, siempre hay una mezcla ahí. Y lo otro que ocurre con el anuncio del gobierno es que te mezcla lo que es la pensión contributiva, que es lo que uno cotiza, con lo que es la pensión no contributiva, que es la PGU. Y la PGU yo creo que vamos a coincidir todos. O sea, si podemos pagar más PGU y dar un piso para que sobre eso sea el ahorro, pero la reforma tiene que ir a lo contributivo. O sea, lo que tenemos pendiente como país es cómo cambiamos y cómo mejoramos el sistema contributivo y no el no contributivo, que es la PGU, que creamos juntos durante los últimos días del gobierno del presidente Sebastián Piñera y ahora se está reforzando. Ahora, bien, como dice Pedro, es súper importante entender que si queremos levantar el monto de las pensiones es por parte del gobierno. O sea, es a través de impuestos. Impuestos, digamos, que no es subir los impuestos, sino es más bien trabajar mejor los impuestos. Y ahí viene la reforma tributaria que el presidente quiere hacer, que espero que la tenga, porque anunció tren, anunció de todo, digamos. Como si tuviéramos el presupuesto de Finlandia, ¿no? Una cosa maravillosa. No, es casi una locura. O sea, yo salí, no sé si angustiado o esperanzado, pero al final es como demasiado título. Con respecto a las pensiones y el deber del Estado, que Pedro lo decía, que tiene que ver con la PGU, por ejemplo, que es garantizar un piso mínimo para aquellos que no tuvieron la oportunidad de poder, digamos, cotizar. Ahora, yo me hago otra pregunta, y le pregunto a Pedro, que es un poco más técnico que yo, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es incentivar a que la gente cotice. De todos modos. Porque al final la laguna, cuando uno está en la universidad, uno trabaja en trabajos no formales. ¿Por qué? Porque no todos tienen la oportunidad de que el papá le pague la universidad. Claro. Y mucha gente se la paga. Yo trabajaba de garzón para poder no pagarme la universidad, pero para poder pagarme mi extra. Entonces combinaba el tema. Pero esa garzonería nunca la coticé. Entonces yo partí trabajando desde los 18 hasta el día de hoy, pero hay una parte de mi vida en que el sistema no me permitía cotizar. Y yo creo que eso es uno de los problemas. No sé, Pedro, ¿qué opinas tú? Sí, pues ya hemos tenido avances importantes este último tiempo. O sea, desde el año 2019 está la ley que obliga a cotizar a los independientes. Y eso todos los que hemos boleteado antes en abril esperábamos la devolución de impuestos y ya la teníamos gastada probablemente antes que llegase la plata de devolución. Hoy en día uno ve que llega menos o no llega. ¿Por qué? Porque esa plata se usa para tener cotización y tener seguridad social. Y la otra norma que se aprobó también en los últimos días del presidente Sebastián Piñera y que entra a regir ahora en septiembre es la ley para las personas que trabajan en aplicaciones, que ahí va mucho de los jóvenes que tú estabas mencionando recién, los que trabajan en reparto a domicilio o en los Uber o Cabify o Didi, no quiero nombrarlas a todas para que ninguna se sienta. Nos pueden llamar para acá. Sí, pero ¿sabes qué, Pedro? Hay una cosa que tú mencionas y que yo creo que es muy importante que la gente tenga conciencia de eso. Porque
lo que dice el diputado Alavés es muy real. En Chile el nivel de formalidad si bien es mucho más alto que otros países, por ejemplo, el nivel de informalidad que hay en Argentina es realmente tenebroso. En Chile tenemos como un 30%. Es un 30%, en Argentina me parece que cerca del 60%. Creo que hay un 30, 40% de la Argentina que trabajan en blanco, el resto solamente en negro, lo que obviamente es un problema para un sistema de pensiones como el que tienen ellos, ¿no? Pero claro, en el sistema nuestro, la desgracia en esto está en que, claro, no hay ingreso mes a mes, y como no hay ingreso mes a mes, no se acumula nada, ni se capitaliza nada, ni nada. Entonces, una de las tantas cosas que se ha comentado, yo no sé qué les parece, esa idea me acuerdo que salió en la campaña presidencial, que era la de cotizar a través del consumo, que era algo que de alguna manera estaban intentando hacer los chinos, creo que en Europa también estaban intentando avanzar hacia ese mecanismo, y estaba sobre la mesa la posibilidad de eventualmente hacer esto. ¿A dónde quiero ir con esto? Para romper uno de los tantos mitos que hay, que se dice, no, en Chile las pensiones de todos se rascan con su propia uña. Eso no es verdad. Hace rato que tenemos un sistema mixto en Chile y donde el Estado tiene mucha implicancia. Pero alternativas para eso, para de una vez por todas subir el valor de las pensiones y suplir estas lagunas de las que habla el diputado y de las que habla Pedro. ¿Qué hacemos? Sí, bueno, tal como tú dices, desde el año 2008 tenemos un sistema mixto con el pilar solidario, que ahora se reemplazó con la pensión garantizada universal. El tema de cotizar por el consumo es una propuesta que, si mal no recuerdo, la propuso Ignacio Briones durante la primaria. ¿Y qué es lo que es? En la práctica es destinar cierta parte de la recaudación del IVA, a la cual todos contribuimos al IVA, y eso depositarlo en forma igualitaria en las cuentas de capitalización de cada uno de nosotros. Y eso también lo hace sumamente progresivo. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de IVA la aportan las personas que consumen más y luego reparte por partes iguales entre todos. O sea, es una propuesta porque y vamos a las causas porque tenemos pensiones bajas en Chile. Las lagunas previsionales, claro, que ahí está la propuesta de tener un seguro de lagunas previsionales que se pague con los fondos que están en la AFP. Tenemos el tema de la informalidad, que se ha ido avanzando con lo que es los independientes y con lo que es para las personas que trabajan en aplicaciones. También tenemos que subir el monto de cotización. O sea, yo creo que hace rato nos dimos cuenta que con 10 puntos no nos alcanza y tenemos... La propuesta del presidente Piñera era de 18, ¿no? Era de 6 puntos. Era 6 puntos más, pero se trabó en la porque, a ver... En la distribución. Lo que pasa es que cuando yo llegué al Parlamento se estaba discutiendo la gran reforma de pensiones, un poquito antes, que era la grande que manda el expresidente Piñera. Y se trampó y quedó guardada en el Senado. Como varias cosas, no es que yo le esté diciendo al Senado que no está haciendo la pega, pero... Vamos a cambiar al Senado, así que no te preocupes. Más que cambiarlo, vamos a borrar, sí, claro. Por eso hay que votar como usted quiera. No nos vamos a meter en ese tema. No se metan en ese tema. Y lo otro es que se hizo una ley corta de pensiones. ¿Tú te acordáis? Sí. Que la idea también era poder mejorarla a corto plazo mientras se corría por el carril de la reforma grande de pensiones. Pero la izquierda finalmente le metió tantas indicaciones que eran inconstitucionales, que incurrían en gastos, que finalmente quedó en nada, y una vez más los chilenos perdieron la posibilidad de aumentar sus pensiones momentáneamente para la gran reforma. Que es la gran crítica ética que tienen. Estamos haciendo en simple la pizarra de Pizarro en Agricultura. Estamos en Agricultura TV, nuestra plataforma madre donde nosotros nacimos, y ahora estamos orgullosamente al aire a través de las ondas de Radio Agricultura para todo el país. Les quiero contar que en AFP Plan Vital hacemos crecer tus ahorros con rentabilidad y asesoría para tu futura pensión. Y así, cuando no estés, protejan también a tu familia. Sigamos proyectando juntos tus ahorros para el futuro. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Estamos con Pedro Pizarro Cañas, estamos con el diputado Cristian Alavés, estamos haciendo en simple la pizarra de Pizarro. La pausa es breve, ya seguimos. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría, y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Estamos de vuelta, amigas y amigos, aquí en Simple, la pizarra de Pizarro. Todos los días domingos estamos en Agricultura, en Radio Agricultura, en Santiago, la 92.1, con
todos y cada uno de los detalles respecto a esta temática que tanto le preocupa a la ciudadanía, como son las pensiones, la seguridad social, y los días lunes a las 9 de la noche, como siempre, como empezamos junto a Pedro Pizarro, estamos en Agricultura TV. Así que somos multiplataforma, Pedro. Esto se llama crecer. ¿Ah? Así es, efectivamente. Y hemos crecido gracias a usted, que nos ha acompañado en todos nuestros capítulos, y lo invitamos a que nos siga acompañando, y nosotros trataremos de llevarle información útil y en simple respecto del tema de seguridad social y de pensiones. Cristian, yo creo que también una de las causas importantes por las cuales las pensiones no son altas en Chile es la falta de ahorro. Y ahí hay una propuesta que se ha escuchado, que es lo que se llama la ley de la marraqueta, que para quienes nos están viendo consiste en depositarle una cantidad de plata a cada persona que nace en Chile para que efectos de que vaya ya ahorrando y rentabilizando hasta el momento que se pensione. ¿Qué opinas de esa idea? ¿Crees que es una idea que se podría plantear, que se podría discutir? Creo que es una manera, primero la encuentro una muy buena idea, y lo que más me gusta a mí es el nombre. Porque tiene que ver con también, como podrán darse cuenta, digamos. tiene que ver con la simpleza de comunicar las cosas. Sí. Yo creo que si esto se transformara en un proyecto de ley, en donde finalmente, cuando una persona nace, esa persona, entre comillas, el Estado lo va a proteger o le va a dar un kick-off, digamos, para su sistema previsional, creo que es tremendamente relevante, tomando en cuenta hoy día que esa persona ya va a partir con un piso, con un desde, y no sabemos cuál va a ser su futuro. Entonces, es una manera de poder incentivar, porque además, cuando uno logra ahorrar un poquito, es como el deporte. Cuando uno logra hacer deporte, al día siguiente quería hacer un poco más, al día un poco más. Entonces, cuando uno empieza a ahorrar y empieza a ver que ese ahorro va aumentando, uno se va automotivando a seguir ahorrando. Y va viendo, y una de las cosas que vimos con el tema de los retiros, es que la plata estaba. Claro. La plata era mía. Claro. Esa es uno de los mitos que fueron rotos merced a esto. Que si bien recuerdo muy claramente una posición muy crítica del gobierno respecto a esta política pública, a la larga, en lo que se refiere al relato respecto de lo que implica el tema de las pensiones, quedó asentado que la cotización, el dinero que está allí, es de los trabajadores, y es una cosa muy importante ante cualquier intento por cambiar, evidentemente, el sistema. Esa idea está extremadamente asentada. De hecho, creo que había un cálculo, Pedro, no sé si estoy muy perdido, no sé si fue Ciedes, creo, quien hizo, porque esta es una propuesta, la de la ley de la marraqueta, que me parece, la primera vez que aparece es en la comisión Marcel, y la propone, creo que la Fundación Jaime Guzmán, que la traen de Australia, me parece esta idea, y después la propone la ex senadora Carolina Goich en su campaña presidencial como una idea, y parece ser una buena idea porque, a ver, en el fondo, como ha señalado Pedro, la intención, la idea es que haya plata y que esa plata crezca, que tenga distintos orígenes, ¿no? Es como nacer con un arbolito, po. Claro. O sea, un arbolito trae otro arbolito, claro, y empezáis a reforestar. Había un cálculo que me parecía, poniendo 1 o 2 millones de pesos digamos, a cotizar, creo que eran hasta 80, creo que el cálculo habían sacado más o menos, que se podía eventualmente ahí para pega más para los economistas, depende de la rentabilidad que tú le quieres asignar a eso, claro, a esa inversión inicial, claro, pues, durante los 60 o 65 años, que la verdad que yo nunca he logrado entender cómo calculan una rentabilidad a tantos años sabiendo lo que va a pasar hacia adelante, pero tienen fórmulas y lo calculan, y ahí te va variando, pero te da una cifra. Pero creo que esa era la cifra más o menos aproximada, puede ser que esté equivocado respecto al número, pero está por ahí. Y vayamos ahí a otro punto que tú señalabas recién, o sea, la idea, sobre todo con los procesos de retiro del 10%, las personas tienen clarísimo que la plata está ahí, la plata es de ellos y es fruto de su trabajo. Y uno de los puntos que se ha discutido este último tiempo es si con lo que se quiere hacer esa plata va a seguir siendo de uno o no, y si se va a poder heredar o no si la persona fallece y no consumió su plata. ¿Cómo debiera ser? Primero, que la convención ya dijo que no son heredables, y deja todo un manto de duda con respecto al sistema previsional. Pero yo, más que una pregunta, es una observación. Primero, yo creo que cuando la ley de la marraqueta, que de verdad me pareció y me parece bastante elocuente, digamos, con lo que los chilenos quieren, pero si lo llevamos al 10%, a mí me da la sensación que cuando hablemos de un sistema de reparto, me cuesta creer que el día de mañana otra catástrofe, Dios no quiera, cada chileno pueda retirar algo, porque no vamos a ver si hay. Entonces, la garantía... Ya no es tu platita. Exacto, no, la garantía de saber que durante mis 40 años, mis 60, mis 80 años, yo tengo entre comillas, un Excel, una cuenta bancaria en donde digo, mira, yo ahorré todo esto, hoy día puedo sacar 5. Yo creo que lo que sí
una de las cosas que debiéramos tratar es flexibilizar el sistema de retiro. Por ejemplo, que lo hemos hablado, que es en caso de la muerte de un familiar, puede heredarla. Eso es básico, digamos, porque es la plata que mi papá o mi mamá o mi abuela ahorró, que es de él. Sí, claro. Segundo, tiene que ver con, en caso de de querer comprar una primera vivienda, poder retirarlo para poner un pie. Y todas esas flexibilidades que al final terminan dándole un poquito más de aire a la economía también. Sí. El Partido de la Gente había propuesto algo así, si no... Yo no sé qué recuerdo. opina Pedro, Sí. pero a lo mejor Pedro puede tener una opinión un poquito más técnica y más aterrizada. Pero yo creo que hoy día lo primero es que, bueno, como en el Parlamento, digamos, el retiro le hizo mucho daño populistamente a la inflación. Y el presidente Boric hoy día está enfrentando una inflación que él promovió. Es así de claro. Y segundo, es que no le hemos sacado provecho comunicacional para decirle a la gente que esa plata es de ellos. Y que estaba. Y que cuando apretaron el botón de poder sacar esa plata, a uno le llegó 800, el máximo eran 4,5 millones, pero mucha gente sacó 3 retiros, y pudo sacar 4,5 millones. Y eso les sirvió para todo este problema económico que hemos enfrentado, que seguimos enfrentando. No, eso fue un proceso importante. A ver, yo creo que es importante también no olvidar que esa plata está ahí con una finalidad, porque cuando empezamos a ocupar la plata para otras cosas, la finalidad para lo cual está... Se pierde el foco. Exactamente. Claro, no es un cajero Ahora, automático. exacto. digamos, Lo que claro. no quite, de hecho, hay países que lo tienen, que para ciertas causales, como tú decías recién, una enfermedad, comprar la primera vivienda o emergencias, uno pueda ocupar parte de esos fondos con un compromiso de devolución. Es decir, si hoy en Un día... autopréstamo, básicamente. Exactamente, y si tú hoy día estás cotizando un 10%, entonces tú te obligas a que de aquí en adelante cotizas, no sé, un 12% hasta que devuelvas esa plata y con eso uno puede ir utilizándola, pero tendría que ser, creo yo, para cosas sumamente Justificadas. específicas y justificadas con esta obligación de devolución, porque si no corremos el riesgo que por algo se llaman imposiciones, o sea, nadie cotizaría en forma voluntaria porque la necesidad del hoy siempre es más fuerte. Exacto. Y se llaman así imposiciones por lo mismo, porque uno está obligado a hacerlo. Ahora, junto con eso, otra de las cosas que se ha ido discutiendo es dónde se invierte. Porque también lo que hemos escuchado hasta el momento de la autoridad de gobierno es que quieren que todas las futuras pensiones vayan a un ente estatal. Y uno se puede preguntar legítimamente, ¿por qué no puedo decidir yo? Si yo quiero que me administre el Estado mi plata, bueno, que me la administre. Si quiero que me la administren los privados, bienvenido sea. Pero ¿por qué vamos a limitar la opción y vamos a hacer de que todas las platas tengan que estar administradas por el Estado? Y lo otro ¿es el Estado un buen administrador de platas como para obtener rentabilidad sobre la misma? Perdón, déjame agregar otra cosa, que es el argumento que generalmente uno escucha desde quienes se oponen al sistema. La crítica mayor que se ha hecho es que, según lo que ellos comentan, lo que hacen las administradoras es lucrar con un derecho social. Es lo que dicen. Entonces, claro, nosotros obligatoriamente les damos la plata, ellos invierten donde ellos quieran y además ellos ganan plata por hacerlo. Entonces, ahí hay una crítica, no quizá, o sea, hay una crítica también a los montos que finalmente terminan entregando de pensiones, pero el fundamento de la crítica de ellos es, ellos lo ven desde, entre comillas, lo moral, digamos, desde el posicionamiento de decir, ¿cómo es posible que esta gente haga esto? Primero, la izquierda siempre ha ideologizado todo. Por ende, hay un concepto contra la AFP en donde ellos políticamente la quieren destruir a todo costo. O sea, no importando tu realidad, la realidad de la señora Puahuel, nada. Les da lo mismo. Ellos quieren destruir el sistema de AFP porque se les atravesó y no les acomoda. ¿Por qué? Porque hoy día lo que quieren hacer es que el Estado administre. Pero yo solamente quiero decir algo y que lo podríamos discutir acá. El Estado es capaz ahora, y hoy día lo que está haciendo, de administrar bien la educación. Es capaz de administrar bien la salud. O sea, estamos al debe. En todo lo que administra el Estado, estamos al debe. Que son, hoy día, la seguridad pública, ni hablar, porque lo administra el Estado. También. ¿Y dónde pone los huevos, en qué canasta? Tampoco, más bien, ha sido deficiente. Ahora, con respecto a eso, yo creo que hoy día lo más lógico y lo que por lo menos yo impulso y lo que a mí me gusta es la libertad de elegir. O sea, está bien, hagamos un sistema que sea administrado por el Estado, pero a mí no solo me puedes obligar a administrar, que el Estado sea mi administrador. Yo tengo que tener por lo menos un pool para elegir y corro mi riesgo de saber a dónde pongo el recurso. Y lo otro que es importante es entender que la plata que uno pone, tú, Pedro, nos puede ayudar un poco más con eso, la plata que uno pone en la AFP es una plata que se invierte
en Chile. Y eso genera infraestructura, genera también más oportunidades de trabajo, y mueve la economía. Pero si el Estado lo va a administrar, Claro, porque las necesidades buscan muchas veces la inversión estatal tiene una finalidad social, que es súper bueno e importante que así esté, pero cuando uno está invirtiendo plata para la pensión, lo que busca es obtener rentabilidad para tener mejores pensiones el día de mañana y eso también te puede generar de que los intereses estén contrapuestos. Pero yo concuerdo contigo, o sea, el tema de la libertad es fundamental. Si alguien quiere que su plata la administre el Estado, bienvenido sea, es su jubilación el día de mañana y verá cómo le va con las inversiones, igual que con los privados, con las mismas reglas del juego. O sea, Sí, porque ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Perdón que interrumpa. Porque a raíz de la libertad, digamos, un ejercicio básico. Ya. Yo hoy día elijo que el Estado me administre mi plata, ¿cierto? Listo. En 40 años más va a pasar algo. Rentable o no rentable. Tú eliges que un privado te administre recursos. Lo más probable es, y sin ser pitonicio, está claro más o menos quién va a tener más o menos. O sea, yo no puedo dar fe de esa cuestión. Por todo lo que ha pasado para atrás en la vida, digamos. Pero, ¿qué le pasa al Estado el día de mañana cuando me administró mi plata y no tengo la jubilación que quiero o que proyecté? O la jubilación mínima garantizada para poder vivir un desde. Y tú triplicaste. Yo me imagino que el Estado en algún momento va a tener que subsidiar a esa persona. Porque lo que quieren, bajo el sistema de reparto, es que todos tengamos el mismo número al final del día o cuando jubilemos. Claro, Pero no hay garantía de eso tampoco, ¿o me equivoco? claro, se te van a generar diferencias muy probablemente por el resultado de inversión que haga una entidad y otra. Y por eso también es tan importante lo que hicimos con la pensión garantizada universal, porque tú ya aseguraste un piso. Porque lo siguiente es desde ahí para arriba, pero tú con la pensión garantizada universal al menos ya tienes que ninguna mayor de 65 años tenga un ingreso inferior a lo que al ingreso mínimo de la canasta básica. Por consiguiente, eso ya está listo con la pensión garantizada universal. Y esa diferencia se te puede ocurrir, pero eso está dentro de la libertad. O sea, si la persona que optó por la decisión A o decisión B, bueno, las decisiones tienen consecuencias y cada uno la va aceptando. Estaba de hecho, no sé en qué está, se entregó el proyecto de una administradora estatal que quedó ahí creo que durmiendo un buen rato, pero claro, si uno hace ejercicios comparativos, en Australia, por ejemplo, que Australia y Nueva Zelanda hay coincidencia que son los mejores sistemas de pensiones del mundo, ellos tienen, por ejemplo, una cantidad de administradores con naturaleza muy distinta. Por ejemplo, si uno quisiera, puede haber gente que quiera hacerlo, si uno sabe que quiero que me administren solamente en activos verdes, por ejemplo. Es perfectamente posible y si logra tener rentabilidad, fantástico, pero es algo que uno puede decidir y uno puede tener esa libertad de escoger dónde uno cree que tiene que estar la plata de uno para eventualmente crecer. Es una cosa que parece ya también algo muy asentado. Y además, esto es como todo en la vida. Entre más opciones tengo, más libre soy. Es como la película Libre Soy, Libre Soy. No cante, habíamos hablado que no iba a cantar. Sí, sí, es verdad. Sí. Sí, bueno, nunca más. Sí. Pero entre más opciones tengo, literalmente, valga la redundancia, más libre soy. Y si yo hoy día soy pro medio ambiente y puedo ir a que me lo administre alguien que mi recurso va al pro del ambiente, entonces al final no nos sesguemos, no seamos tan rígidos. Y lo que tenemos que buscar es la manera de poder atomizar, pero siempre poder elegir y que al final, al día, digamos, de mi jubilación, yo poder mirar para atrás y decir, ¿sabes qué? Tomé buenas decisiones. Sí. Hay una temática que quisiera de repente que pudiéramos dejarla para el próximo bloque. Estamos hasta ahora conversando con el diputado Cristian Lave, estamos con Pedro Pizarro haciendo la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura en la 92.1. Vamos a estar aquí todos los días domingo y los días lunes a las 9 de la noche, nuestro estreno en nuestro canal Agricultura TV, para que nos puedan ver, por supuesto, este programa. Que tiene que ver con una de las tantas temáticas que se han puesto sobre la mesa y que es un mito constante, que es este tema de las tablas de mortalidad. Que esto de los cálculos que se hacen, que se calculan hasta los 110 años. Yo recuerdo que habían propuestas que apuntaban precisamente a eliminarlas, a generar un seguro. ¿Cuál es tu visión respecto de cómo ir avanzando en esa temática y cómo también romper un poco ese mito, digamos? Yo creo que lo que hay que hacer es seguir estudiándolo. O sea, básicamente hoy día lo que se trató de hacer en la ley corta fue bajar la tasa de mortalidad o subirla, no me acuerdo. ¿Te acuerdas de tu, Pedro? Sí, nosotros ahí lo que proponíamos, a ver, y la tabla de mortalidad afecta a lo que son las pensiones de retiro programado, porque Exacto. renta vitalicia no le afecta. Y las propuestas que se hacen ahí es ponerle una edad a tope.
Pero ahí tenemos el gran problema que cómo financiamos a la persona que vivía más allá del tope que le pusimos. Llega un momento que no alcanza. Exactamente, porque tú dices, mira, me gasto toda mi plata hasta los 87 años. Claro, pero nadie te asegura a los 65, o sea, a los 87 vas a seguir más allá o no. Entonces esa es la gran problemática que se tiene que ir viendo, que se puede ver. O sea, de hecho se ha hablado ahí de un seguro longevidad, que hay que ver quién lo financia, si lo financia el Estado, si financia con cotizaciones. Pero ahí tengo la impresión de que podría terminar siendo algo regresivo, porque quienes tienen una mayor esperanza de vida, tengo la impresión que son las personas que tienen mayor acceso a la salud. Entonces podemos terminar o con impuestos o con puntos de cotización de todos, pagándole la pensión a las personas que tienen mejor acceso a salud, porque son unas personas de mayor ingreso. O sea, se puede discutir, pero ahí, y aclaremos el mito al tiro, al 0,2% de la población llega en su momento a calculársele hasta los 110 años. Sí. ¿Y eso por qué se produce? Contémoselo a la gente, porque es una de las tantas cosas que están ahí. Tú cuando te pensionas en retiro programado, a ti te calculan en base a tu saldo, te dicen a los 65 años tu esperanza de vida tiene 87, así que tiene que durar tantos años, esperamos una rentabilidad de tanto de este fondo, tú vas a ir sacando tanto, puedes sacar tanto. Que al final básicamente sacáis un pequeño sueldo, digamos, para poder vivir hasta tus 87, si el problema es si te pasáis el borde, digamos. Claro, y eso te obliga a que cada cierto tiempo recalcule. Entonces después de los 70 te dicen, mire, hoy usted tiene una esperanza a los 70 de, no sé, 92, por decir cualquier cosa, le queda tanto saldo, esperamos tanta rentabilidad, así que de aquí en adelante te puede ir sacando tanto. Y así tú vas avanzando hasta que tú pasadito los 100 años, te dicen, no, sabe que usted podría llegar a los 110. Pero son muy poquitas las personas que llegan a ese... Son muy poquitas y al final entendamos también que una persona cuando llega a los 100 y tanto o a medida que uno va envejeciendo, lamentablemente, digamos, uno pasa a ser, uno pasa a depender de la familia. Sin duda. Entonces, en muchos sentidos. En muchos sentidos, y es porque baja la movilidad, por enfermedades catastróficas, etcétera, etcétera. Por ende, al final el hijo o el más joven termina cargando, porque esa es una ley de la vida, digamos, y a todos nos va a pasar, porque, o sea, todos vamos para allá, unos antes, otros después. Yo me da la impresión que me queda un poquito todavía. A ti mucho más que, te falta mucho más que a nosotros. No, pero te están a ti te queda mucho más que Pedro. Pero están bien tenidos. Mucho más que Pedro. No, pero están bien tenidos. Buena carrocería por lo menos. El tema es que, en definitiva, no es solo pensar en ese adulto mayor, también tenéis que pensar en la familia que rodea a ese adulto mayor. Es un tema súper interesante y de hecho ahí había un proyecto del seguro de dependencia para poder ir con ayuda del Estado, porque muchas veces la familia, esto involucra una serie de costos que no siempre la familia los puede abordar. Y te debe tocar verlo habitualmente por el distrito que la familia se hace cargo del papá o del abuelo, pero es más caro. Pues necesitamos alguien que lo esté con él todo el tiempo, alimentación especial, medidas de higiene. Es más caro y hay costos que la persona no lo encuentra hasta que lo empieza a vivir. Además hay un costo emocional, bien, en donde yo creo que el Estado ha estado bien lejos del adulto mayor, siendo que se han hecho esfuerzos, se han hecho programas, pero hoy día, como bien decías tú, Pedro, uno va al distrito y tenía una señora o un joven de 35 años que su mamá está viejita y está esclavizado y no puede realizar su vida porque esa persona está o postrada o tiene que ir a hacerle el almuerzo o lo tiene que cuidar porque tiene un Alzheimer progresivo. Entonces, al final, yo creo que nosotros tenemos que pensar más en el global de la familia y ver cómo se ataca para mejorar la calidad de vida y siempre pensando en las pensiones. Entre mejor pensión, básicamente la persona también puede vivir mejor. Solamente una cosa, hay mucho adulto mayor que tiene su pensión, pero la va a la cobra y ya viene a quién juega con esa pensión. El nieto, que le tocó vivir con ella. Entonces también el tema de pensión es relevantísimo, creo que vienen procesos de cambio importantes, que ojalá sean para bien, con una visión de futuro, pero también es súper importante empezar a darle una vuelta un poquito más al entorno de quien recibe esa pensión. Es un buen detalle. Estamos este domingo conversando con el diputado Cristian Lavé en la pizarra de Pizarro en Simple, aquí en Agricultura 92.1 en aire, nuestro primer programa en aire, y por supuesto los días lunes a las 21 horas en Agricultura TV. Les quiero contar que en AFP Plan Vital hacemos crecer tus ahorros con rentabilidad y asesoría para tu futura pensión. Y así, cuando no estés, protejan también a tu familia. Sigamos proyectando juntos tus ahorros para el futuro. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. La pausa es breve y venimos con el último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro.
Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. En agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Estamos de regreso en el último bloque de este primer programa al aire los días domingos aquí en Agricultura 92.1 en Santiago. También los días lunes nos vemos en nuestro canal de YouTube en Agricultura TV. Por supuesto, estamos a las 21 horas con En Simple, la pizarra de Pizarro. Hoy con Pedro Pizarro y hoy con el diputado Cristian Lavé. Una última cosa antes de que... Sí. Yo sé que se tiene que ir el diputado. Bueno, cosas que hay que hacer los fines de semana, distrito y todas esas cosas. Exacto. Sí, ¿qué cree usted que finalmente va a pasar con el tema de las pensiones? ¿Va a cuajar la idea del gobierno? ¿Tendrá capacidad de negociación, piso político para avanzar hacia lo que ellos quieren? ¿O necesariamente van a tener que entrar a consensuar? Yo creo que el gobierno, siendo que soy bien crítico, pero acertó en 3 cosas, yo creo. Una, en los 3 ministros que van a tener que liderar esto. Creo que son ministros que generan una cierta seriedad, consenso. La ministra Janet creo que logró un buen acuerdo con respecto al salario mínimo. Creo que tienen esos 3 ministros y la ministra han tenido una capacidad tanto técnica como política bastante buena. Eso se llama experiencia, ¿no? Eso se llama experiencia, se llama oficio, claro. Y se llama empezar a entender también cómo se maneja esto. Ahora, ¿qué es lo que espero yo? Es que el gobierno sea capaz de escuchar a la oposición y sea capaz de poner los temas que hemos conversado en la mesa y no sea, 1, mezquino, 2, que no empañe las posibilidades que tienen todos los chilenos hoy día de tener un mejor sistema, pero no lo empañe con ideologías políticas. O sea, yo acá voy a ser bien claro y bien directo. Que la ideología no le gana a lo práctico, ¿no? Exacto. Y menos a la visión de futuro, porque hoy día uno de los problemas que a mí no me genera este gobierno, siendo que le acabo de tirar una flor, mi otro problema es que hoy día pareciera ser que el Partido Comunista y la visión del Partido Comunista se está empezando a derramar en todas las áreas políticas del gobierno. Lo hemos visto en seguridad y hoy día vamos a ver si lo vamos a ver en el tema de reforma de pensiones, en el tema del proyecto tributario. Vamos a ver, yo espero que sea lo más transparente, porque ya los diálogos, yo lo dije anteriormente, los diálogos los 4 sesgados, el gobierno está haciendo juez y parte. Vamos a ver y espero que el gobierno pueda escuchar y haga una mesa un poquito más amplia e invite al sector, hoy día que es la oposición, que somos la derecha, a sentarse a una mesa para poner también cosas que a los chilenos también les interesan. ¿Pero no están ganando tiempo? Porque más de alguien podría pensar, en realidad lo que están haciendo es ganar tiempo, a esperar que se apruebe la nueva Constitución y a ellos pueden hacer lo que quieran, digo. O sea, solamente con eso y me voy, pero el gobierno hoy día, hay una sequía legislativa. Absolutamente. Eso es real, porque el gobierno dice que no. 100%, no, si el gobierno nunca te va a decir que sí, pero 100%. Mira, el último proyecto que aplaudieron en el Congreso, en estos últimos casi 3 meses, el Tratado Escazú. O sea, eso fue lo último. Y el salario mínimo que el gobierno, el presidente Piñera, lo puso en un programa que se llama Chile Apoya y lo metió ahí como una medida del programa. Cuando yo le digo al presidente, me imagino que él lo tiene que hacer ahí, o la ministra también, que el salario mínimo tiene una fecha tope y por ley se tiene que legislar y no es que el gobierno dijo voy a ayudar a los chilenos, voy a aumentar de 350 a 380, después 400, después 410. No, eso es por ley. Y ahora, solamente un pasado, o sea, un dato para la causa, el gobierno tuvo la oportunidad de poder aumentar en el bolsillo del trabajador el salario mínimo a través del IMG. No lo quiso hacer, se negó a eso. Y una vez que le ingresa recursos a través del IMG, podría haber ayudado también a las pymes para que no se vean afectados porque no es tributable. Finalmente es un bono, entre comillas, inyectado a través del sueldo. Pero eso el gobierno no lo ha visto, entonces yo espero, en definitiva, para despedirme y aprovecho de agradecer, Pedro. Héctor. Eugenio. Eugenio, se me fue. Tengo cara de Héctor, sí. Sí.
Héctor. como De la hecho, película. mi señora cuando Héctor me dice a mí, No se sabes confunde, por qué todavía, se confunde a veces. Bueno, vamos a buscar a Héctor. No, Eugenio, muchas gracias por la invitación. Gracias, diputado. Encantado, feliz de venir todas las veces que ustedes me inviten a seguir poniendo temas relevantes e importantes en la mesa, en la pizarra Pizarro, para poder explicarle a los chilenos y a las chilenas lo importante que es entender temas que a veces son muy complejos, pero entenderlo en simple, porque en definitiva la marraqueta es bastante mejor cuando uno la puede masticar con más sabor. Así es. Con mantequilla. Con mantequilla, rico la marraqueta con mantequilla, tostadita. Muchas gracias, Cristian, por No, gracias a acompañarnos usted, hoy. así que encantado. Y nos estamos viendo, ¿ya? Que tenga una buena Me jornada. voy en vivo aquí. Sí, vaya, Nada en más. vivo, no hay problema. Se retira del estudio acá el diputado Cristian Lave, quien ha estado buena parte de nuestro programa, pero a nosotros nos queda programa todavía porque han llegado muchas preguntas, la gente sigue preguntando respecto del tema de las pensiones. Claro, por ejemplo, Angélica Baeza está preguntando respecto de cómo hacer para que las comisiones sean más bajas. Es una de las cosas que, bueno, es una de las cosas que están sobre la mesa, ¿no? Bueno, efectivamente, que uno de los factores con los cuales compiten las AFP, o sea, las AFP compiten en lo que es comisión y en lo que es rentabilidad, y ya llevamos varios años en que recordemos que lo que son las nuevas personas que entran al sistema se hace una licitación, y esa licitación la gana aquel que ofrece la comisión más baja. Por consiguiente, eso también ha ido bajando en el tiempo, pero obviamente que eso es algo que dentro del esquema en el cual cada persona tiene la decisión, y por eso es importante lo que hablábamos recién de poder tener libertad de decidir quién te administra tu plata. Uno de los factores que las personas ven es qué comisión te cobre, y otro factor que ven es qué rentabilidad obtienen con tu plata. Entonces, eso es algo que ha ido bajando en el tiempo y esperemos que siga ocurriendo también, porque eso involucra necesariamente más plata al momento que uno se jubila. Sí, Romina Díaz pregunta también, les agradecemos a toda la gente que nos ha escrito, en verdad, si estamos a esta hora, este día domingo, a través de Agricultura 92.1, si hemos logrado dar este salto es gracias a ustedes son quienes se han finalmente interesado por esta temática tan relevante que es de tanta importancia para la gente y que nos ha permitido explicar esto en simple, esa es la idea. Romina nos pregunta por acá, respecto de la pensión garantizada universal, Pedro, ¿nos podrías decir cuáles son los requisitos para obtener la pensión garantizada universal? A ver, muy buena la pregunta de Romina, porque nos permite también recordar cuáles son los requisitos actuales y también recordar lo que señaló hace algunos días atrás el presidente en su cuenta pública de que va a modificar estos aspectos. Hoy en día, la pensión garantizada universal es para toda persona mayor de 65 años que no sea parte del 10% más rico, o sea, llega al 10% de la población mayor de 65 años, que tenga una pensión no superior a 1 millón de pesos, postulan a través de la página de Chile Atiende, tiene que haber vivido en Chile al menos 20 años, desde que tiene 20 años en adelante, y al menos 4 de los últimos 5 años en Chile, se postula en línea. Las personas que estaban en el pilar solidario pasaron automáticamente a la pensión garantizada universal, y los que no O sea, el estaban, trámite no lo tienen que hacer. ningún trámite automático. Y si la persona que nos está viendo o nos está escuchando no sabe si estaba o no estaba en el pilar solidario, en la página www.chileatiende.cl, con su ruta y su fecha de nacimiento, le va a aparecer usted ya está, no haga nada, o le va a decir usted no está, tiene que postular, y puede postular ahí mismo con su clave única, así que se puede hacer todo en línea, que fue uno de los grandes avances que hicimos también durante la pandemia, poder hacer todo de forma no presencial. Y ahora, y siguiendo con el punto PGU, bueno, el presidente anunció, habrá que ver cuando ingresen el proyecto de ley si tiene alguna letra chica o no, pero anunció de que quiere que la pensión garantizada universal llegue al 100% de los adultos mayores de 65 años, es decir, que no quede ningún grupo fuera. El único requisito, por lo que se señaló, es que tenga más de 65 años, y ha señalado que quiere subirlo a 250.000 pesos. Que era lo que tenía en el programa de gobierno, como comentábamos recién con el diputado Lave. Exactamente, que bueno, si vemos también, lamentablemente la inflación se nos ha ido disparando un poquitito, por consiguiente, gran parte de ese aumento que se está diciendo ahí va a ser para compensar este efecto de inflación, y por otro lado, siempre que se puedan aumentar los recursos que reciben nuestros pensionados es una buena noticia. Ahora, ojo, eso hay que hacerlo con el ingreso asegurado. O sea, yo entiendo que eso tiene alguna vinculación con lo que vaya a pasar con la reforma tributaria, porque obviamente de que no tiene ningún sentido hacer un incremento en la pensión si no están los recursos para pagarlo todos los meses. Entonces, paga todos los meses, no es un bono que se pague temporalmente. Así que yo me imagino que eso va a estar vinculado con lo que es la reforma tributaria, pero me parece que es una buena noticia que la política pública de la pensión garantizada universal que impulsamos y logramos aprobar e implementar durante los últimos meses el gobierno del presidente Sebastián Piñera se siga reforzando hoy y vaya a llegar a más personas y vaya a llegar con un monto superior al que está llegando hoy día. Mira, Camilo Ramírez pregunta por acá, ¿cómo sé si estoy dentro del 90%
que puede acceder a la PGU, eso se determina a través del registro social de hogares. La gente tiende a confundirse un poco respecto del instrumento, ¿no? Porque para lo que fueron los GIFE, los GIFES universales y que fueron entregados durante la pandemia en su momento más complejo, claro, había que estar registrado todo esto, pero tengo que entender que el instrumento es diferente y los criterios también son distintos, ¿no? Así es, o sea, obviamente que el registro social de hogares es uno de los elementos que se consideran. ¿Por qué? Porque cuando uno ve que el 10% más rico, tú puedes medir riqueza en base a ingresos, tú puedes medir riqueza en base a patrimonio. Y obviamente de que existe la información hoy día, el Estado la tiene, o sea, quienes hicieron declaración de renta, la última operación de renta, sabrán que el Servicio de Impuestos Internos muchas veces sabe más cosas de uno que uno mismo. Oye, sí, la verdad, impresionante. O sea, y de repente aparecen cosas que uno no tenía idea que estaban ahí. Entonces, sí. Mira, te voy a contar, por ejemplo, yo me sorprendí, yo pensé que no tenía que pagar nada, tuve que pagar por criptomonedas. Bueno, eso pasa cuando uno tiene inversiones importantes como tiene usted. Exacto, pero, o sea, yo lo pago feliz de la vida, no tengo ningún problema. Así como decía mi padre, que era contador, mi papá decía, ¿no te gusta ganar plata? Bueno, esto tiene su costo y hay que pagar impuestos. Claro, así de simple. Así es. Ahora, ese instrumento es un instrumento que se tiene que elaborar y que tiene que estar listo el mes de agosto. Ahora, con el anuncio que se llama el test de influencia, ¿no? Test de afluencia. Afluencia. La influencia es otra cosa. Es otra cosa. Sí, test de afluencia. Ahora, con el anuncio que dio el presidente Boric en su última cuenta pública, eventualmente este instrumento no sería necesario, porque si efectivamente esta pensión garantizada universal va a llegar a toda persona mayor de 65 años sin exclusiones, que es lo que se dijo, no se requeriría hacer un test de afluencia. Ahora, esperemos que presenten el proyecto de ley para ver si esos efectivamente están así o que algún grupo excluido para el cual haya que generar algún tipo de instrumento. Y los costos que tiene también, porque evidentemente, bueno, la PGU cuando fue presentado el proyecto, yo recuerdo muy bien que el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Serra, tuvo un trabajo muy acabado para, en efecto, dejar financiada una política pública permanente. Eso es una cosa que es de responsabilidad fiscal mínima. Que es como un mínimo de seriedad, dice eso, y de hecho en su momento tanto Rodrigo Cerda, que era el ministro de Hacienda, como Cristina Torres, que era la directora de presupuesto, dejaron sumamente claro de dónde venían las fuentes de financiamiento y está financiado. Entonces, y uno espera que, claro, se siga incrementando, pero se sigue incrementando del mismo modo, es decir, con la misma seriedad de saber, y esto se financia por esta vía y por esta otra, porque de lo contrario podemos estar generando una esperanza que el día de mañana no tenga cómo financiarse. Mira, Bernardina Aravena de Pudahuel nos pregunta: cumplí 60 años, me jubilé con mis fondos de la AFP, pedí que mi pensión se ajustara a la pensión mínima. ¿Qué pasará cuando se acaben mis fondos? Eso es lo que pregunta ella. A ver, si ella tiene 60 años, claro, mientras entre los 60 y los 65 ella no va a poder ingresar a lo que es la pensión garantizada universal, por consiguiente su pensión se va a ir pagando en base al ahorro que ella tenía. Luego, cuando cumpla 65 años, va a poder postular a la PGU y va a recibir este monto que hoy es 285 y que esperamos que pueda incrementarse prontamente. Bueno, estamos en la hora, ¿no, don Oscar? Muchas gracias. Bueno, me levanta el dedo, el dedo pulgar, porque me podría haber levantado otro dedo. No, es el pulgar el que me levanta, Oscar. Gracias por hacerlo, gracias por la gentileza. Y bueno, nosotros estamos llegando al final de nuestro primer programa. Estamos realmente muy agradecidos de Agricultura, primero por habernos recibido en nuestra plataforma madre, como fue Agricultura TV. Hicimos varios programas con temáticas muy importantes y con gente que toma decisiones. Y ahora dar el salto a la radio aire es algo que a mí en lo personal también me gusta mucho, volver a este viejo oficio al que le tengo tanto cariño y a esta vieja plataforma como es la radio. Para mí también es un verdadero orgullo. Así que, Pedro, gracias por estar acá. No, gracias a ti, Eugenio, y gracias a todos ustedes que nos han acompañado y que hacen posible que podamos estar acompañándolos hoy también a través de Radio Agricultura y también por Agricultura TV. Y gracias porque, sinceremos un punto, al que se le ocurrió que estuviésemos hablando estos temas fue Eugenio. Así que obviamente que agradecerlos. Yo solo sé de fútbol, Pedro, no se te olvide. Por la idea y nos seguimos viendo en las próximas semanas. Así es, nos seguimos viendo, no se los olvide, todos los días domingo por la mañana aquí en Agricultura 92.1, todos los días lunes a las 21 en Agricultura TV, en Simple, la pizarra de Pizarro. Han sido gentiles, muchas gracias, sean felices, que les vaya bien. Chao. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado.